Ya, buenas noches con todos y bienvenidos. Esta es la clase del 5 de junio del 2026 de Didáctica de la Química. El día de hoy, tal como se anunció, vamos a tener una serie de charlas y esas charlas van a estar en función de los conceptos de cómo armar la red semántica. Y hay diferentes modelos de redes semánticas. Entonces, la clase anterior, para refrescar y enlazarnos con lo que ya revisamos, vimos las estructuras o las formas de poder realizar el mapa radiante y quedó de tarea que elaboraran para la siguiente clase el mapa radiante de manera tal que se pueda presentar el taller. El día de hoy está con nosotros acompañándonos la máster Valeria Suárez y queremos agradecerle por su participación y por su importante soporte. Yo debo de mencionarles que la máster Valeria Suárez, ella ha sido una de las mejores estudiantes de nuestra carrera. Ella inclusive desarrolló ahora poco una excelente tesis con respecto a cómo enseñar empleando ambientes de aprendizaje usando tecnología, ¿no? Realidad aumentada, realidad en 3D. Entonces, vamos a darle la cordial bienvenida a ella. Ella se graduó ahora poco de una maestría en tecnología e innovación educativa y ella nos va a dar acompañamiento por estos segmentos con los cuales se va a explicar y se va a desarrollar la red semántica. Entonces, bienvenida, Máster Valeria. Tú vas a compartir, ¿verdad? La pantalla, ¿no? Sí, Ya. Muchas gracias. Déjame activar el que puede compartir varios. Listo, ya está todo compartido para que puedas tú activar. ok, ya comparto pantalla. ¿Sí se visualiza correctamente? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, entonces, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy nosotros tenemos acerca de lo que son las redes semánticas. Para empezar, las redes semánticas son principalmente una herramienta que nos ayuda a organizar más que nada la información y poder relacionarlas de manera visual. Principalmente las redes semánticas se caracterizan por ser una herramienta visual. Nos permite observar la información de manera clara y precisa. Aunque el nombre suena un poco técnico, realmente nosotros usamos este tipo de redes semánticas todo el tiempo, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo. ¿En qué sentido? Si yo digo un ejemplo, supongamos la palabra gato, nuestra mente lo asocia con diferentes tipos de conceptos, lo asocia con diferentes tipos de ideas, con diferentes características. Entonces, si yo digo la palabra gato, nosotros podemos pensar que tiene pelo, maulla, es un animal, es un mamífero, ¿ya? Tiene diversas características y todas esas características nos ayudan a formar lo que es una red semántica. ¿Ya? Y para eso vamos a conocer cuál es la definición de redes y la definición de semántica. Definición. Tenemos la definición de red y de semántica. De red nosotros tenemos tres diferentes definiciones aquí, de latín rete. Entre las tres definiciones que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos tomar una semejanza entre las tres. En la primera dice que es un aparejo. Aparejo es un sinónimo de conjunto. En la segunda definición también tenemos que es un conjunto de elementos. En la tercera definición tenemos que es un conjunto de ordenadores. Entonces, nosotros podemos definir que la palabra red es un conjunto de ¿qué? De elementos,
de hilos, en este caso la primera definición, ¿ya? ¿Para qué? Para un determinado fin, ya sea para pescar o para una red de abastecimiento, como nos dice el segundo concepto, o un conjunto de ¿qué? De ordenadores. ¿Para qué? Para intercambiar información. Entonces, la red es un conjunto de elementos que están organizados para un determinado fin. ¿Ok? Y por la palabra de semántico nosotros tenemos que es perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Esto quiere decir que se estudia principalmente el significado. ¿Qué significa cada una de las palabras que se entrelazan entre sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, de acuerdo con la anterior, la red semántica se podría definir como que es un conjunto de elementos organizados. ¿Para qué? Para explicar el significado de las palabras. Aquí nosotros tenemos a dos principales autores, como lo es Alonso y Lamarca, quienes destacan dos puntos importantes, que consideran que una red semántica consiste básicamente en nodos, que representan ¿qué cosa? Los conceptos y los arcos que representan las relaciones entre dichos conceptos. Ya, aquí nosotros tenemos dos palabras muy importantes, que son los nodos, en donde yo voy a colocar esas ideas que yo saqué hace un momento, que vienen a ser los conceptos, es donde yo voy a colocar esas ideas, en los nodos. ¿Y cómo voy a conectar estas ideas? A través de los arcos. ¿Ok? Wikipedia también explica que una red semántica o esquema de representación es una forma de representación del conocimiento. Entre diversos conceptos semánticos se les da la definición de un grafo. ¿Ok? Y para nosotros poder definir lo que es un grafo, vamos a tener que identificar los elementos de un grafo. Los elementos semánticos de un grafo o red semántica se representan por nodos o vértices que se conectan entre sí a través de los arcos o aristas, lo que nombramos hace un momento. ¿Ok? Bien, entonces aquí en estos nodos, aquí es donde nosotros vamos a colocar los conceptos, vamos a colocar las ideas que nosotros tenemos de la red semántica que vamos a formar. ¿Y cómo se conectan entre ellos? A través de los arcos o aristas. Acá decimos nodos que representan conceptos, entidades, atributos, sucesos o estados, y los arcos que representan relaciones conceptuales que asocian estos conceptos, los que conectan los unos con los otros. ¿Ok? Y a su vez se va a etiquetar dependiendo del tipo de relación que se tengan estas aristas con los nodos, ya sea espacial, temporal, causal, rol o de un determinado desempeño. ¿Ok? Entre algunos tipos de grafos tenemos aquí a los grafos dirigidos, los grafos no dirigidos y los grafos etiquetados. Entre los grafos dirigidos nosotros podemos notar un aspecto muy importante que nosotros tenemos, que aquí tiene la punta de una flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cada arista, recordemos que las aristas son estas flechas que conectan a cada uno de las ideas de los nodos, se asocian de forma unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva una sola dirección. ¿Ya? Esto lleva una sola dirección. Como cuando uno sale a las calles, la calle tiene una sola dirección. Va de norte a sur. ¿Ya? Tiene una sola dirección. Esto se conecta a través de las flechas que nosotros tenemos aquí. Si ustedes ven que tiene una flecha aquí que conecta a un nodo, quiere decir que este nodo es el causal del nodo siguiente. A eso nosotros le llamamos lo que es un grafo dirigido. A su vez, los grafos no dirigidos es donde los vértices están conectados a las aristas de formas no direccionales. Quiere decir, como en el ejemplo que tenemos acá, que A puede ser el causal de B, o a su vez B puede ser el causal de C y C ser el causal de A. O sea, cada uno
Cada uno de ellos tiene una dirección que puede ser recíproca de ellos. ¿Ok? Muy bien. Y esto nos lleva a su vez a los grafos etiquetados. También llamados grafos dirigidos, las aristas pueden contener información adicional como nombres, costos o valores. Se les puede decir valores porque puede ser cualquier información que nosotros podamos otorgarle. Y en este ejemplo que nosotros tenemos aquí, así de sencillo, tenemos al grafo dirigido, al que vimos acá a la izquierda, y tenemos el grafo no dirigido que teníamos acá a la derecha. ¿Ya? Cada uno tiene sus valores en cada una de las flechas. En este caso, 40, 25, 20. ¿Ya? Estos son los valores que se han otorgado en el grafo dirigido. ¿Ok? Mientras que en el grafo no dirigido, recordemos que estos no tienen una forma direccional. Pero aún así están etiquetados y cada uno tiene su valor correspondiente. Muy bien. A partir de esto, nosotros podemos establecer las características de las redes semánticas. Fernández Chamizo, 2005, explica algunas de las características de las redes semánticas. ¿Qué aspectos podemos destacar aquí? Que facilitan la utilización del razonamiento, ¿ya? El concepto está asociado con otros conceptos y que tiene una estructura tipo diccionario. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un barco, un velero y vela. Nosotros podemos definir qué es un barco, qué es un velero, qué es una vela. Aquí tenemos tres nodos. Estos tres nodos representan tres ideas, ¿ya? Y estas tres ideas que nosotros tenemos aquí se relacionan unas con otras. Aquí, en cada una de estas flechas, nosotros podemos ver que tiene un pequeño valor, tiene una pequeña descripción. Entonces, quiere decir que esto, velero, es una consecuencia de barco. Ya. Entonces, podemos decir que el velero es un barco. ¿Ok? Entonces, velero, ¿por qué se denomina que es un velero? Principalmente, ¿en qué se diferencia un velero de un barco? ¿Por qué? Porque tiene vela. Tiene vela. ¿Ok? Entonces, esta idea, este nodo que tenemos aquí, se ayuda a definirse a sí mismo a través de estas aristas que están etiquetadas. Tienen un valor aquí que ayudan a conectar al otro nodo para poder formar una idea. ¿Ok? Entonces podemos definir qué cosa, que un velero es un barco con velas. Bien, ahora, la representación de una red semántica simple. No tienen un vocabulario prefijado de representación, pero todas las variantes son capaces de representar conceptos individuales. Ahora, acá tenemos otro ejemplo adicional. Tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. Tenemos 4 nodos que se conectan entre sí. ¿Ya? Tenemos estas aristas que se encuentran aquí. Estas aristas no están etiquetadas. Simplemente son aristas que se conectan unas con otras. ¿Qué nodos nosotros tenemos aquí? Tenemos animal, pez, tiburón, carpa, ¿ya? Muy bien, entonces cada una de ellas representa una idea. Tenemos animal. ¿Cómo nosotros podemos definir qué es un animal? Un animal respira, come, se mueve, tiene piel. Esas son ideas que nacen a partir de la palabra animal, ¿ya? Y en el centro tenemos pez. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Pez puede ser un animal, el tiburón también puede ser un pez o la carpa es un pez, ¿ya? Recordemos que cuando decimos la palabra carpa nos referimos a los peces koi. Por ejemplo, los peces koi también se les denominan carpas. Y sí, las carpas son comestibles, como también lo dice en el ejemplo aquí, ¿ya? ¿Qué otras características en cambio presenta la palabra tiburón? Que le gusta la sangre. Puede
oler, puede percibir una gota de sangre a varios kilómetros de distancia y tiene dientes que muda constantemente. Más que Entonces, a María, partir, disculpa la interrupción. Hazles preguntas porque ya conoces que los estudiantes luego dejan botado el internet y no atienden. Entonces, por favor, hazles preguntas. ok, muy bien. Entonces, a partir de este sencillito ejemplo que ya acabamos de explicar aquí, por ejemplo, Jean-Pierre Ruiz, Sí, buenas noches. buenas noches. En este ejemplo de aquí, nosotros podemos definir en este nodo de la palabra pez, ¿ya? Este nodo de aquí es un causal de animal. ¿Podemos decir que el pez es un animal? Correcto, sí. Ok, ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿A través de qué elemento de esta red semántica? De, de que tiene ¿A través de qué por la, elemento? ¿Del nodo o de la arista? por la arista, porque la arista es la que me señala que cuenta como un animal también. Perfecto, perfecto. Jocelyn Cornejo, Jocelyn Cornejo, ¿se encuentra aquí? ¿No? Ok, Liz y Lara, Buenas noches. buenas noches. A partir de la respuesta que dijo el compañero, que dice que el pez es un causal del animal porque un pez también puede considerarse un animal porque comparte las características que posee. Entonces, esta arista que comentó el compañero, ¿es dirigida o no dirigida? Dirigida, ¿Por qué? porque, o sea, me está dando características del. Porque consta de la flecha que indica su dirección, ¿ok? Como las calles. Las calles dicen una sola vía, ¿ya? Quiere decir que esta dirección va hacia de pez hacia animal, ¿ok? El pez es un animal. Muy bien, avancemos. Ahora vamos hacia los tipos de relaciones semánticas que existen de acuerdo a su complejidad. ¿Ok? Ya. Para empezar, la mayoría de nosotros, yo creo que ya ha escuchado la palabra hiper e hipo. Hiper es algo global, algo grande, como hipermercado, ¿ya? Hipónimo, algo pequeño, ¿ok? Muy bien, entonces en hiperónimos podemos definir que son palabras que tienen un significado más general, algo que engloba algo. Por ejemplo, si yo quiero decir ensalada de frutas, ¿ok? Yo no voy a decir ensalada de manzana, melón, uva, etcétera, todo lo que conlleva una ensalada de frutas. Simplemente digo ensalada de frutas. ¿Por qué? Porque en fruta ya estoy englobando todas las opciones que tengo de frutas, ¿ya? Entonces, hiperónimo tenemos que es un significado más general que engloba a otras palabras más específicas, entre comillas, a los hipónimos, ¿ya? Y eso nos lleva a su vez a los hipónimos. Los hipónimos son palabras que se incluyen dentro de un hiperónimo y que tienen un significado más específico. Por ejemplo, si yo digo las palabras fútbol, tenis, montañismo, natación, todas esas palabras, ¿qué podrían ser? Podrían ser hipónimos de la palabra deporte. ¿Ok? No es nada muy complicado. Hiperónimos, algo que engloba a los hipónimos, mientras que los hipónimos son aquellos que incluyen o que tienen significados que conforman a... ¿Ok? Muy bien. Carolina Guerrero. Dígame. Ok, buenas noches.
Un ejemplo sencillo de hiperónimos que puedas darnos. Algo que engloba, algo que puede ser un ejemplo real, por ejemplo, no sé, redes sociales. ¿Cuáles hipónimos pertenecen a las redes sociales? Redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, Canva. Perfecto. Muy bien, gracias. Guillermo Adrián Rojas, Buenas noches, Master. buenas noches. Si yo te digo a ti, los siguientes hipónimos, por ejemplo, um, Minecraft, Apex Legends, si yo te digo, Fortnite eh, son hipónimos de la palabra videojuegos. O excelente, videojuegos excelente. ¿Qué más? O o deportes en línea también puede ser. Todo eso también va relacionado. perfecto. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Tenemos los que son claros, los que son hiperónimos y a su vez los hipónimos. Avanzamos. Ahora, tenemos a los holónimos y a los merónimos. Holónimos son palabras que contienen el significado total del merónimo. Repito, son palabras que contienen el significado total del merónimo. Por ejemplo, árbol es el holónimo de hoja. ¿En qué sentido? De que hoja es algo que pertenece ¿a quién? Al árbol, ¿ya? La hoja no pertenece al cuerpo humano, no pertenece al mar, ¿ya? Pertenece al árbol, ¿ok? Y los merónimos son palabras que tienen un significado que constituye una parte del significado total de otra palabra, ¿ya? Por ejemplo, ojo es el merónimo de cara. ¿Por qué? Porque el ojo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la cara. Ya. Muy bien, entonces a partir de aquí vamos a analizar la frase que tenemos acá abajo. Dedo es el merónimo de mano. Dedo es el merónimo de mano y mano es el merónimo de brazo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nosotros decimos que dedo es merónimo de brazo? ¿Ok? Chano Ledesma, Buenas noches. buenas noches. ¿Por qué nosotros decimos que dedo es merónimo de mano? Según como voy entendiendo, es porque tiene un significado que constituye la parte del significado total de la otra palabra. Ya, o sea que es una pequeña parte, Ajá, una es pequeña una parte. proporción. Y otro Exacto. ejemplo parecido podría ser, pongamos que pierna es holónimo de mano, perdón, ¿qué hablo? Pierna es holónimo de pie y de dedo. De pierna y de dedo. Seguro. Es una Claro, pequeña pierna, parte claro. Es que, o sea, es lo de mismo, pierna o porque del merónimo, cuerpo. dedo es merónimo de mano, pero dedo también Ujú. sería merónimo de pie. Y pie viene a ser merónimo de Ahí pierna. mejoró. Es que Ahí solamente le mejoró. di la parte de la última parte que aquí dice brazo es holónimo de mano y mano es holónimo de dedo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ahora, dedo es merónimo de mano y mano es merónimo de brazo. A su vez, brazo es holónimo de mano y mano es holónimo de dedo. Neisser Kimis, ¿se encuentra por aquí? Neisser Kimis, ¿se encuentra por aquí? ¿No? Bien, Miguel Ángel Jaramillo, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué otro ejemplo sencillo podrías darme de un merónimo como el que tenemos aquí ahorita en este ejemplo?
de merónimo. Ajá, Podría ser, estamos hablando de un árbol, el merónimo de árbol sería raíz, puede ser rama, hojas, tronco, que son las partes que constituyen el todo, que es el alónimo, holónimo. holónimo. Ya, ese es el de holónimo. Muy bien. Ya, el compañero aquí nos dio un ejemplo de holónimo de árbol, que es las raíces, las hojas, el tronco, todos aquellos son partes que conforman al árbol. Perfecto. Avanzamos. Ahora, ya entramos a la parte final de lo que son las redes semánticas. Ahora, las redes semánticas, según los autores, a Sanabria, que ya lo nombramos hace un momento, ¿ya? Considera que las redes semánticas se representan con los conceptos como clases y subclases, conjuntos y subconjuntos mediante un concepto relacional. Todos los conceptos que nosotros nombramos hace un momento tienen una relación, ya sea de clases y de subclases. ¿Ok? Las secuencias de conexión que constituyen una misma rama se determinan niveles jerárquicos de esta relación. Ya. En el ejemplo que nosotros vimos anteriormente, acá, el de pez y tiburón, no representan una jerarquía como tal, porque las redes semánticas es precisamente una red. Son todas las ideas que se organizan a partir de la lluvia de ideas que nosotros tenemos. Por lo tanto, ellos no tienen una jerarquía como tal. Los que sí tienen una jerarquía son los mapas conceptuales, pero eso es un tema que ya se ha de ver al futuro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto significa que las redes semánticas en forma de árbol son sistemas para organizar la información de manera jerárquica consistente con el enfoque de conjuntos y con una teoría de grafos. ¿Ya? Aquí queremos denotar qué cosa, las bifurcaciones, que son particiones que facilitan la búsqueda de información. En la palabra pez vemos que se bifurcan, o sea que la palabra pez, tanto la carpa como el tiburón pueden ser un pez y a su vez pez pueden ser un animal. ¿Ya? Todas estas ideas se organizan, se entrelazan entre sí para poder dar ¿qué cosa? Una información, para poder transmitir esta información como lo dice aquí este autor. ¿Ya? Ahora, Lamarca y Fernández, Chamizo y Sanabria, entre otros autores, coinciden de que la idea principal que subyace a las redes semánticas es el significado de que de un concepto que depende del nodo en el que se encuentre conectado con los otros conceptos. ¿Ya? En una red semántica la información principalmente se representa como un conjunto de nodos, como ya hemos visto que están conectados juntos con otros, con aristas, ¿ya? Con aristas o también les llaman como arcos, ¿ya? Estos pueden ser a su vez con categorías, como ya los vimos en la categoría de frutas, que representan a su vez a las demás frutas, ya sea el limón, la naranja, todos ellos. Ya, esos son ejemplos sencillos que nosotros podemos decir de una red semántica de esas categorías. ¿En qué otros aspectos, por ejemplo, nosotros podemos explicar eso? En el área de biología, que es lo que yo más manejo, el otro día nosotros tuvimos una clase acerca de la clasificación taxonómica y es donde nosotros más vemos lo que son el ámbito de las categorías. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de la familia Felidae, que son los felinos, hay infinidad de felinos, como ustedes ya han de conocer. Tenemos tigres, tenemos gato común doméstico, ¿ya? Entonces, todos ellos representan subcategorías de una categoría principal y eso es lo principal que está aquí destacando todos estos autores, ¿ya? Que es un principal concepto que depende de qué, del modo en el que se encuentren conectados con qué, con otros conceptos, ¿ya? Son ideas que nosotros podemos llegar a tener, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tal vez no haya quedado muy claro?
con respecto a ya sea de las redes semánticas, su definición o de los grafos que tengan. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, a partir de aquí, hasta aquí tenemos lo que es la exposición de lo que son principalmente las redes semánticas. No sé si la Master Jessica va a designar algún taller adicional para ustedes. Puede pasar las primeras páginas que les quiero tomar captura. A ver, Carolina Guerrero creo que tenía algo que decir. Sí. No, es que quiero tomar captura de de las diapositivas. Si podía pasar las primeras, que son las que me faltan. La red, por favor, Master Valeria, donde está el grafo con restricción. Eso es muy importante. La siguiente, entonces, Malita, por favor. La siguiente, donde está todo el ejemplo. Ya. No, es. Entonces, aquí es importante algo que ustedes recuerden, porque en base a este ejemplo, ustedes deben de realizar una red semántica simple que se llama el grafo con restricción. Entonces, ustedes tienen que hacer un mapa radiante, el mapa radiante era con el tema del número de Avogadro, me parece. Miguel, Sí, Miss. si nos recuerda con qué tema era el mapa radiante que iban a hacer. Sí, está bien, muy con el número de abogados. El número de abogados, ya. Entonces, ese mismo mapa radiante o el tema del mapa radiante lo van a hacer también como un grafo con restricción, igual que el que está en la pantalla. Mire que estamos yendo de abajo hacia arriba. ¿Qué va abajo? Abajo va los ejemplos. Los ejemplos y de ahí en el siguiente nivel va el concepto que engloba esos ejemplos. Y finalmente en el último nivel va ya el concepto global, que en este caso sería el número de abogados. Ahora, ustedes pueden hacer una red semántica de un grafo con restricciones y pueden empezar una explicación quizás con la historia. ¿Quién fue abogado? Entonces, en la parte inferior pueden colocar en un nodo, porque cada bolita recuerde que es un nodo, es una idea, un concepto. Y al costado siempre van las características de ese concepto. Miren que no estamos usando estrellas, ni nubes, ni estamos usando óvalos. Para este tipo de grafo no se está usando rectángulos ni cuadrados, solo óvalos. Y para eso tenemos que diferenciar niveles de importancia dentro de la explicación. Vamos desde abajo, que es el primer nivel, que son los ejemplos. Sigue al siguiente nivel, en ese siguiente nivel se van a englobar esos ejemplos. Y esto termina con la generalidad. Entonces ustedes tienen que investigar bien cuáles son los conceptos y las aplicaciones. En la parte última pueden ir las aplicaciones del número de abogados. En este caso que está mostrando la Master Valeria, tenemos el PES y los ejemplos, ¿no?
el tiburón y la carpa. Por eso va la flechita hacia arriba, ambos se consideran peces. Pero el pez, en términos generales, se considera un animal. Miren que las características siempre se colocan a un costado. Pueden ir hasta 4 características para que no se haga un demasiado cansado ese grafo con restricción. Las características no son textos largos, máximo 1 o 2 palabras, no más allá de eso. Ya el grafo con restricción es mucho más específico en cuanto al diseño. No pueden emplear aquí dibujos, no pueden emplear demasiados colores. Es mucho más formal que la red o que el mapa radiante. Mucho más formal. Prilly Fernández, la escuchamos. Sí, Miss, en esta actividad de los grafos se puede utilizar una hoja cuadricular o debe ser una hoja blanca. Todos son en hojas blancas. Todos estos esquemas son en hojas blancas. No son hojas cuadriculadas. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿O qué otra incógnita tiene? En total, el día miércoles sería presentación de 2 redes semánticas, ¿verdad? Correcto, el mapa radiante y el grafo simple con restricción. Y Ajá. ya les mencioné, no es que van a compartir, tienen que enseñarlo así en pantalla. Listo, maestro. Eso era todo, nada más. Por mi parte, claro. El resto de la clase, ¿alguna incógnita? ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Ahora ella les enseñó la diferencia entre los homónimos. ¿Por qué les enseñó eso? Porque finalmente los conceptos que están en la parte inferior son parte de un concepto superior que es pez. Ahí aplican ustedes esos conceptos. Y los ejemplos que le ha estado pidiendo la máster Valeria. Para poderlos ubicar en los nodos. Cada bolita, cada óvalo representa un concepto. Es un nodo. Preguntas, por favor. Preguntas. Stevenson Cardoso. Sí, Miss, dígame. ¿Está claro cómo tiene que desarrollar el grafo con restricción? Sí, Miss, en una hoja de papel blanco y los grafos tienen que ir ovalados y de abajo hacia arriba. Y acuérdese que es por niveles, por nivel de importancia. Cada nodo o cada grupo de nodos ocupa un nivel. En este caso, Stevenson Cardoso, ¿cuántos niveles tiene la imagen que se está proyectando? 4 niveles, Miss, ¿Por qué 4? porque es de ahí donde arranca, obviamente, el punto de vista donde uno ve los óvalos, ahí ya se da cuenta de desde dónde empieza a arrancar cada uno de esos. Ya, equivocado completamente. ¿Cuál es el primer nivel? Defina Stevenson Cardoso. ¿Cuál es el primer nivel? ¿Qué conceptos van al primer nivel? Si empezamos de abajo hacia arriba sería el tiburón. ¿Y la carpa dónde la deja? La carpa y el tiburón están a la misma altura.
Por lo tanto, ellos dos pertenecen al primer nivel. Confirme Stevenson Cardoso. Así sí, mis, entonces tendríamos 3 niveles nada más. Correcto, ahí sí, hay solo 3 niveles. El tiburón y la carpa están en un nivel inferior, primer nivel. El segundo nivel, ¿a quién le pertenece? Angie Suárez. Angie Suárez. Dígame, Miss, ¿qué pasó? No la puedo escuchar. ¿A qué nivel pertenece? El segundo nivel, ¿a quién le pertenece? Angie Suárez, ¿a quién le pertenece el segundo nivel? Al pez. Al pez, gracias. Y el tercer nivel, Neisser Kimis. Neisser Kimis. Buenas noches, dígame. El tercer nivel, ¿a quién le pertenece? Responda, Neisser Kimis. Al animal máster. Eso, pero responda, pues responda. Ya, entonces ahí tienen Es que lo que pasa es que voy manejando y así voy escuchando su clase, pero bueno. Casi hasta me choco, pero bueno, no importa. Y comentarle que le respondí. Ustedes tienen un compromiso con la universidad, siempre les he recordado eso. Ustedes Compromiso con mi clase. a estas horas, esta clase es de la Universidad de Guayaquil. Ustedes indicaron que tenían disponibilidad para el horario nocturno. Entonces a esta hora deben de tener disponibilidad para atender la clase. Pero recién voy saliendo de mi trabajo, tampoco voy a renunciar por estar, igual me estoy conectando. Solo que tiene que ser paciente. No, ustedes tienen que comprender que a estas horas, en este rango, tienen que estar en un lugar seguro para escuchar la clase y recibirla. La estoy escuchando, solo que no le estoy respondiendo rápido porque voy manejando, pero le estoy respondiendo. Lizzy Lara, ¿cuáles son las características del tiburón? Buenas noches, Miss. Que le gusta la sangre y que tiene dientes. Correcto, tiene 2 características. Y el pez, Guillermo Rojas, Puede nadar diferentes tamaños y tiene agallas. ya, entonces, de esa forma ustedes tienen a un costadito que colocar con una flechita las características de cada nodo. Y finalmente, Anthony Parrales, ¿cuáles son las características del animal? Respira, come, se mueve, tiene piel. Ujú. Ya, entonces máximo 4 características. Máximo 4. Y mínimo 2, ¿no? Porque una tampoco justifica. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Pueden haber más de 2 nodos en un mismo nivel. No hay problema. No hay problema. Bien, de no haber ningún comentario, queremos agradecerle a la máster Valeria Suárez por su ayuda, su ilustración con respecto a esta parte de la clase. La siguiente clase tendremos el taller y la que sigue ella volverá a acompañarnos para poder dar una orientación con respecto a la siguiente red semántica. Muchísimas gracias, Máster Valeria. Corazón, un corazón para ella. Gracias por su apoyo y la ayuda, la colaboración. Gracias a usted por la invitación. Bien, entonces, gracias y vamos a cerrar con la imagen del curso.
Abran por favor las cámaras. Gracias, maestra Valeria. Y la vamos a ver muy pronto, luego de nuestra... Armando toda la... Angie no se le ve la cara. Y Neisser Kimmich tampoco. Y Armando Toala. Bien, muchas gracias y hasta aquí cerramos la grabación. Gracias.